lo viejo funciona. Y lo más viejo que tenemos son los sentidos. La capacidad de escuchar, de observar con atención, de detenerse a pensar antes de juzgar. Este video está dirigido a quienes aún conservan esa disposición, a quienes pueden tomarse un momento, dejar de lado certezas automáticas y permitir que las ideas se desplieguen antes de dictar un veredicto. Es un llamado modesto, pero firme, a recuperar ese viejo valor de razonar, en lugar de repetir, a explorar, en vez de asumir, a dejar de definir enemigos externos antes de mirar de frente la negación interior. El arte surge de la integración de elementos diversos que, sin perder sus cualidades propias ni disolverse entre sí, generan juntos un sentido más profundo que el que cada uno posee por separado. Es decir que el arte une cosas diferentes entre sí, pero mantiene la calidad de los rasgos individuales de sus componentes. Es en el sincretismo donde el arte florece, como en la fusión entre la cultura celta y el cristianismo, de la cual nacieron formas sofisticadísimas de ornamentación ilustrando escritos que pasaron a tener los más asombrosos patrones, tan precisos y perfectos que podría hasta pensarse que no fuesen obra humana. Nació también ahí la preservación de núcleos culturales y lenguas que se irradiarían luego por el mundo, guardando su existencia hasta la actualidad. Conocemos lenguas que se hubiesen perdido debido a esa fusión, y también hubo allí el nacimiento de un acervo de mitos y leyendas cargados de resonancia moral y poder simbólico que seguirían y siguen moldeando el inconsciente colectivo de generaciones a lo largo de los siglos. El arte, en ese sentido, no necesita adaptaciones para permanecer vigente. Eso es lo que demuestra. No subsiste por actualizarse según las modas o por complacer las sensibilidades efímeras del momento. Su valor permanece vigente tal como fue concebido y sigue hablándole al espíritu humano, tal como lo hizo alguna vez. Frente a lo transitorio del gusto popular, que sube y cae como mareas, el arte permanece inmutable, irrefutable, erguido como un apóstol del orden que desciende a la tierra, un principio imperturbable, un hito que marca una presencia firme, atemporal, que no requiere correcciones ni modernizaciones. No es un rehén de las circunstancias, es su testigo imperecedero. En contraposición, la política se basa en la división. Lejos de integrar, fragmenta. Apuesta por la separación de partes enfrentadas, cada una proclamando su superioridad sobre la otra, debilitando así cualquier posibilidad de unidad auténtica. Y quienes crean que democracia significa gobierno del pueblo, sepan de una vez que en el griego antiguo, demos no era la totalidad del pueblo, sino una parte, una porción dividida del todo, y originalmente implicaba división, siendo así que democracia habla sobre la fuerza de las partes frente a una unidad totalizante, de la congregación de aquello que no obstante son fragmentos divididos. El asunto es que el devenir de la política está marcado por grupos que presumen saber mejor que su oposición y ciclos que se niegan entre sí, donde cada etapa parece existir solo para cargar las culpas a la anterior y a su vez desacreditar de antemano a la que vendrá. La política, por más que despierte pasiones o esperanzas, está atada a lo terrenal, es fluctuante como el clima, contingente, marcada por intereses y necesidades que cambian con el viento. Por eso, el arte no puede sustentarse en la política. Puede aprovecharse de ella para su cometido, pero no afianzarse con ella en su corazón. Porque el arte no nace de lo puramente material, sino de la conjunción entre la técnica concreta y un sentido superior propio del mundo de las ideas. Mientras lo político busca imponerse en la arena del presente, limitando la perspectiva del horizonte, el arte se erige como un principio eterno que trasciende y nutre la mente, invitándola a expandir su reino, no a cerrarlo dentro de un termo. Entonces, donde el valor se mide por el contexto sociopolítico, el arte se degrada hasta que lo único que queda es propaganda. La fascinación desmedida de youtubers y presentadores por ciertas producciones ha generado la ilusión de que cualquiera puede ser crítico, pero ejercer la crítica no es simplemente opinar vanagloriando ni detractando, es articular con razonamiento, saber encontrar la belleza y hacerla visible para el ojo común para que pueda percibirla. Es una tarea de revelación. En el caso de esta serie, la belleza está en la fotografía.
Fuera de eso, cualquier intento de acercarse al arte a través de esta serie de Netflix debe hacerse por contraste, señalando las carencias y las cosas propias de la mediocridad caótica, sin justificarla ni resignarse a ella, y reconociendo con honestidad la distancia entre lo que se ofrece y lo que es mejor que eso. Es decir, reconocer el arte ausente, pero reconocerlo en fin. No fingir profundidad donde solo hay superficie, ni adherirse a la ilusión de que todo lo que genera emoción o revuelo es valioso por igual. Llena de momentos forzados, El Eternauta es una serie donde los mecanismos narrativos chirrían de forma tan evidente que la ilusión de realidad se desmorona a cada paso. Eso, claro, si el espectador se atreve a percibirlo sin estar bajo el control mental de la campaña alrededor de la serie. Y ojo, con esto no quiere decir que no te pueda gustar. Cada quien puede elegir a qué nivel quiere ser engañado. Hay producciones que se esmeran mucho por lograr un engaño convincente que envuelva al espectador en una historia, y otras que cuentan con el esmero del público para llenar los baches y dejarse engañar. La ficción, como arte o incluso como entretenimiento, puede romper las reglas de la lógica cotidiana siempre que se moleste en establecer una verosimilitud propia, interna, que el espectador acepte y respete dentro del universo creado. Aquí ni siquiera eso se intenta. Los eventos están escritos o dirigidos en base a necesidades arbitrarias del guión, sin organicidad y, lo que es peor, sin ingenio. Como la escena del comienzo, en que 3 chicas están en un velero, 2 de ellas caen muertas por la nieve y una, que luego nos enteraremos que es la hija de Darín y de Peterson, que así les diré porque sus personajes los veo inexistentes, donde la actuación grita estar presente en todo momento sin ayudar a sumergirse en la ficción. La chica esta queda atrapada convenientemente dentro del camarote debido a que las puertas quedan trabadas desde afuera, por alguna razón inexplicada, contrario a todo sentido en el diseño de una embarcación, ¿no? O sea, que se traben las puertas desde afuera. Y esto sucede bajo la esperanza de que el espectador no piense demasiado. En temporadas posteriores quizás intenten justificar esto con que el pie de una de las chicas trababa la puerta desde afuera o que un extraterrestre estaba impidiendo abrirla. Pero realmente eso no basta, ni deja de ser caprichoso, ni tampoco debe ser válido que lo agreguen luego si la escena no lo sugiere. Y tengo seguridad al decir que solo lo pienso, esto de que lo van a explicar en algún momento, desde mi buena voluntad y no desde la capacidad de los guionistas, que tiene toda la pinta de que han recorrido siempre el camino más fácil y no el mejor elaborado, o el que llena las necesidades de la agenda que prefieren. Así también la serie introduce una máscara de oxígeno antigua con una torpe referencia estética a Star Wars, a la Guerra de las Galaxias, arruinando de paso cualquier intento de construir una estética autóctona, como intenta la serie supuestamente. Y hacen esta torpe referencia para que luego, cuando la trama requiera protección contra la nieve, dicho objeto no parezca introducido de forma artificial. O sea, es un truco de manual mal ejecutado, como que si un objeto se introduce demasiado temprano, sin verdadera necesidad, solo por conveniencia futura, igual resulta evidente y rompe la inmersión. Además, este es un objeto clave e icónico que hace reconocible la obra a primera vista, indicando el poco esmero, o la arrogancia, o la inmensa mediocridad, o la inmensa presión que hubo en el proceso de realización. Y esa torpeza se ve en cada rincón de la serie, que no tiene pudor en sacar conejos de la galera según el caprichoso guión necesite seguir adelante. Arrastrando a la fuerza, y sin voluntad propia, desaparecida cualquier creatividad o verdadera destreza para contar una historia. La falta de cuidado en los detalles prolifera. El dueño de casa, interpretado por César Troncoso, no sabe cómo abrir la puerta para ver qué le pasó al tal Vicente que se desplomó en la calle. O sea, la esposa del dueño de casa, Andrea Pietra, que lo vio suceder esto, no sale directamente a asistirlo, sino que baja las escaleras llamando al marido y deteniéndose convenientemente en la puerta, aguardando todos el tiempo suficiente para que la nieve comience a verse por la ventana, y esto les llame más la atención que alguien que ha perdido la capacidad de sostenerse en pie en plena calle. O sea, la torpeza del guión con la que se obliga a los personajes a ser tan incompetentes para abrir rápidamente una puerta y salir a socorrer a alguien refleja una idiosincrasia hipócrita de por sí, que pretende el bien colectivo mientras en realidad prefiere estar a gusto y en comodidad sin arriesgarse por nadie que realmente la esté pasando mal en las calles, con dificultades para mantenerse. El personaje interpretado por Ariel Staltari,
Omar se llama el personaje, presenta motivaciones erráticas y poco coherentes que se adaptan caprichosamente a las exigencias circunstanciales del guión, más que a responder a una lógica interna sólida. Sus acciones parecen concebidas con el único propósito de generar conflictos forzados, aportando una tensión sin dirección clara. Desde su aparición, establece un vínculo conflictivo con el grupo principal de amigos, no por razones fundadas o elaboradas, sino simplemente porque el relato requiere que no encajen. Su antagonismo no está construido desde lo narrativo, sino impuesto desde lo funcional. Simplemente no se lo bancan y tiene que ser el outsider, el tipo, el forastero, el de afuera. Tiene que ser así y chau, fin, nada más. No lo pueden dejar entrar. En una de sus primeras decisiones clave, este personaje, Omar, amenaza al grupo exigiendo la máscara para salir solo bajo el pretexto de ir a informar a su hermana sobre la muerte de su marido. Y esto queda en nada después. O sea, el tipo le sacan el arma, le quitan el arma y ya, todo como si nada, no pasó nada. Más adelante, sin una transición convincente, muestra un interés ambiguo por el personaje de Inga, la venezolana, le impide marcharse, le dice que se quede, intenta conectar con ella emocionalmente, hasta se comportan entre ellos como si compartieran cierta complicidad, pero poco después de decirle que no está sola, sugiriéndole él su compañía, o sea, este personaje Omar vuelve a actuar con repentina impulsividad contradiciéndose, roba la camioneta del grupo y se marcha, aunque su huida no tiene consecuencia real alguna, más allá de la pérdida del vehículo, que más tarde deben reemplazar y con eso se sigue estirando la trama. El reencuentro posterior con el grupo encima ocurre sin conflicto ni desarrollo significativo. Como si nada hubiera pasado. No pasó nada acá. Dejando la impresión de que todo el trayecto del personaje fue innecesario, sostenido apenas por un vaivén emocional sin profundidad ni propósito. Este es uno de los aspectos más problemáticos del desarrollo narrativo. Lo forzado e inverosímil con que los personajes modifican sus posturas. En plena actuación como miembros de la resistencia contra la invasión, Omar se opone con dramatismo a que trasladen a Inga a otro sitio, en una misión o que la manden a una misión, separada de él. Pero apenas recibe una negativa, o sea, él se pone dramáticamente, no, pero apenas recibe una negativa, ella le da un pequeño beso y él abandona su postura sin más. Levanta algo y dice, vamos con esta, y sigue para otra cosa. Todo sucede en esos mismos carriles, o sea, como si nada. Así. Inga, por ejemplo, por su parte, confronta duramente a Favali, el personaje que hace Troncoso, porque ella desea marcharse de la casa, pero al oír que él prefiere arriesgarse a salir solo antes que cargar con la culpa de su posible muerte, o sea, de la de Inga, ¿no? Si falla la máscara que él improvisó, ante eso ella cede de inmediato, así como si nada. Primero está a los gritos, después como si nada. Bueno, está bien. Y no hay insistencia alguna, como si el conflicto nunca hubiera existido. Ella no insiste, nada, ahí quedó. Este patrón se repite con Favali. Inicialmente se niega a que abran la puerta del garage, detrás de la cual está Inga clamando por ayuda, gritando, ¡ay, por favor, déjenme pasar, me muero de frío! Pero ante una simple objeción del grupo, cambia de parecer, así nomás, y consiente que la abran. Listo. Simplemente menciona, ¡no! Para que le digan, no, sí, dale, hay que abrirla. Bueno, hagan lo que quieran. Y ya, ahí quedó. En todos estos casos, los personajes se pliegan sin resistencia a lo que el guión requiere, sacrificando su coherencia interna para que la trama avance. Poco y nada falta para convencerlos de retroceder sobre sus pasos, como cuando el ejército le pide a Favali que los acompañe en la misión para transmitir un mensaje por radio, y él se niega rotundamente. Entonces le piden a Darín que lo convenza a Favali, y este se niega, o sea, Darín se niega. Pero luego, apenas una escena después, es el día siguiente y sin mediar ninguna transición ni proceso de cambio de parecer en los personajes, ambos están poniéndose en marcha para cumplir la misión, sin ningún tipo de reconocimiento de que ninguno de los dos quería meterse en el tema. Como si los personajes hubiesen sido cambiados, traídos de otra historia y sin conciencia de lo que venían haciendo sus versiones anteriores hasta esa escena. Esa falta de consistencia no se limita a los cambios de opinión, sino que permea toda la construcción de los personajes. Favali es presentado como alguien cauteloso, ingenioso y con aptitudes para la supervivencia, pero deja su arma desatendida en 2 ocasiones, en las cuales otros la toman sin demora ni consentimiento. Lo mismo ocurre con el personaje de Darín. Se lo retrata como alguien con palabra, con experiencia y preparación, y no porque lo demuestra, por cierto, sino porque otro personaje lo afirma explícitamente, como si la audiencia debiera aceptarlo sin evidencia porque el personaje de Lucas, creo, lo dice. Ya está. Se acabó.
Sin embargo, su comportamiento contradice esa imagen. No solo no impide que su mujer abra la puerta de la farmacia sin precaución, sino que tampoco la asegura después de que permiten el ingreso de una desconocida que termina por robarlos con un compinche que entra a espaldas de Darín. Creo que encima Darín está ahí medio como concentrado en discutir con la mujer, nada más. Así que súper preparado el tipo. En resumen, los personajes no evolucionan ni se desarrollan con lógica interna. Se definen y se diluyen según lo que el guión necesita en cada momento. No responden a una psicología creíble, sino que son moldeados como piezas funcionales para alcanzar resultados narrativos preestablecidos. Incluso si eso implica contradecir lo que el propio relato había insinuado sobre ellos hacía apenas unos instantes. Pero esas inconsistencias no terminan ahí, y esas contradicciones se ven por todos lados. Y presumo están en las venas del producto en sí desde su comienzo. Por mencionar otro rasgo en el que ocurre lo mismo. En algún momento dan una explicación respecto a que la nieve en realidad son partículas radioactivas que matan todo, pero por alguna razón sigue habiendo vegetación. Y la producción, con todos sus efectos técnicos sobrevalorados, se olvida de ello, ignorando las leyes que ellos mismos habían propuesto. Después, volviendo a las cuestiones más de guiones, hasta el hueco en el techo de la cochera, que da justo sobre la puerta de la oficina. Eso fue genial. O sea, da justo ahí donde se encuentran las llaves de los automóviles. Está estratégicamente ubicado en el absurdo. Es decir, es un bruto agujero en el techo de la propiedad, por donde pasa una persona. Es un tamaño agujero, no es una gotera. Es un terrible agujero, terrible hueco, en el techo de la propiedad de un hombre industrioso. Que lo muestran industrioso, que evidentemente sabe arreglar cosas, que es sumamente ingenioso para entenderlo todo, y que además es metódico. Pinta que no va a tener un agujero que cae sobre la puerta de la oficina si llueve. O sea, a pesar de parecer bastante estructurado, bastante ordenado el tipo, deja semejante desperfecto en un sitio tan inconveniente para la funcionalidad, pero tan propicio para una trama vacía que necesita de eso para intentar proponer un suspenso que nunca llega. Todo esto apunta a una misma falla. El guión no respeta la inteligencia ni la sensibilidad básica del espectador. O se vale de espectadores que no depositarán ninguna capacidad de percepción mínimamente ordenada, ya lanzados previamente al vano aplauso y a doparse con emociones estancadas desde tiempo atrás. En este punto cabe hacer una reflexión. Una historia no puede sostenerse solo en el interés temático. Necesita entretener, emocionar en el acto, conectar humanamente, tener algún sentido coherente. Cuando una ficción cede su organicidad, su ingenio y su capacidad de generar verdadera empatía en favor de transmitir un mensaje político, no solo pierde alma, sino que se degrada como arte. Y es que el arte verdadero se conecta con lo atemporal, con lo que trasciende lo humano, mientras que la política es, por definición, lo que sucede en la polis, en la ciudad, en lo mundano, en lo perecedero. Una obra puede tener contenido político y ser entretenida, hasta tener algún sentido que supere su condición política y permitir que aquello pase bajo el radar, pero cuando se convierte en panfleto proselitista, deja por completo de ser entretenida y mucho menos puede ser arte, transformándose en propaganda lisa y llana. O podría ser entretenida, pero rara vez lo es. El Eternauta cae justamente en esa trampa. Desde el principio se percibe un sesgo ideológico progresista. No porque haya símbolos, lo cual sería legítimo, sino porque esos símbolos están forzados de forma burda y explícita. Eso es gran parte del motivo por lo que, como ya mencioné antes, nada de lo que sucede es orgánico. Ni siquiera imita remotamente las reacciones, la naturaleza humana. A menos que sea una fina crítica de la idiosincrasia del argentino promedio, que con tal de no tener problemas pretende no preocuparse por nada ni nadie, al punto en que prefiere asumir, sin saberlo, como los personajes de esta historia, que todos afuera han muerto y quedarse cómodamente en su sillón hablando cosas vacías, lamentando en voz alta las calamidades que viven otros, para que una audiencia sepa que lo que ocurre le aflige, en vez de salir y socorrerlos y ponerse en riesgo. Si es una crítica que va por ahí, genial. La verdad, sí, maravilloso. Maravilloso. Pero pinta que no es así. Sin tener yo una preferencia política y considerando personalmente que tener una identificación con la izquierda o la derecha o el centro o lo que sea es igual de nocivo para la salud mental y el buen desarrollo intelectual,
logro percibir un talante marcadamente progresista y una tendencia a ser un panfleto proselitista de izquierda. Esto tiene un asterisco, algo para desarrollar después, pero en principio diría proselitista de izquierda. Esto se ve desde el comienzo, en que las 3 adolescentes que andan en el velero, en medio de la noche, y hacen un comentario innecesario sobre no ser adolescentes ya, sino mujeres. Desde ahí hasta la ubicación de un grupo de personas atrapadas en un vagón de trenes argentinos. Sí, o sea, Trenes Argentinos fue formada durante el kirchnerismo, haciendo una torpe alegoría de gente que ahora que la nieve cae y lo abarca todo, que hace tan fría la calle y tan dura la vida, esa gente está allí ahora desesperanzada y necesitando ayuda. Ayuda que vendrá de la mano de Alejandro Darín, tal como sucede en la realidad, en que el actor acude a todo tipo de proyecto que tenga un tinte progresista para fomentar ese tipo de agenda y contribuir con un lavado de cerebro a nivel masivo. Esto yo no digo que él lo haga con esa intención, pero es lo que termina ocurriendo. Y todas estas son pinceladas toscas, o sea, este tipo de detalles, que son de una ideología que no enriquece el relato, sino que lo convierte en sermón. Y por cierto, se pierden cosas interesantes, que es hacer las muchachas en el velero dan un escenario que habría sido más propicio para otra historia. Para una historia sobre negligencia parental, sobre progenitores que anhelan en secreto subconscientemente que una desgracia les ocurra a los hijos y por ello les permiten algo tan peligroso como navegar sin experiencia ni prudencia en plena oscuridad. Y de veras, antes de que alguien lo cuestione, ¿qué clase de experiencia en navegación podrían tener muchachas de tan corta edad cuyos padres les están encima y a los que les tienen que mentir para salir en el velero? Bueno, en fin. Y esto es para tener en cuenta por parte del espectador. O sea, cualquiera podría decir, yo conozco a alguien exactamente así. Pero eso no constituye una norma ni sirve de excepción para un guión bien integrado, sino que además de indicar que el que conoce gente así, conoce gente muy negligente que anhela desgracias para sus hijos, resulta en una anomalía dentro del esquema. El esquema que intenta explicar la presencia de una máscara de oxígeno sin explicar cómo hacen esas pequeñas para navegar un bote clandestinamente sin que ningún adulto sospechara o le comunicara a otro adulto. Che, mirá, se llevaron tu velero. Nada. Normal. Listo. La trama no necesita explicar eso, necesita que haya 3 chicas ahí para decir somos mujeres y listo. Fin. Eso es todo lo que pasa, porque lo que importa es la nena, es la chica. O mejor dicho, la mujer, porque si fuese niña seguramente no le importaría a nadie. Y ahí quizás otra vez traza un paralelo con la realidad preciso, que yo estoy tratando de entender de otra manera y en realidad hace una crítica perfecta a una sociedad a la que nunca le importan los niños, pero sí le importaron si eran mujeres. Si eran niñas, no. Eso no. Que cuando crezcan y puedan votar, hagan sus propias causas. Profundizando un poco en esto, en todo este asunto, el individualismo, en su sentido más profundo, no es la glorificación del egoísmo ni la negación de la vida en comunidad. Lo digo porque en la serie parece ser muy importante esta cuestión del individuo o el héroe colectivo, ¿sí? Entonces, el individualismo en su sentido más profundo no es eso. No es egoísmo ni negar la comunidad, como se lo suele retratar, o como lo suele retratar la propaganda colectivista. ¿Sí? No es eso, sino que es la afirmación de que cada ser humano es una unidad soberana, irreductible, consciente y capaz de pensamiento propio, de acción libre y de transformación interior. Lejos de promover el aislamiento o la indiferencia, el individualismo defiende la dignidad de lo singular frente a las presiones niveladoras de la masa. Por eso ideologías que necesitan uniformar, dirigir o disolver al individuo en un colectivo, como el socialismo, el populismo o el nacionalismo extremo, han buscado demonizar esta postura, caricaturizándola como una forma de narcisismo o insensibilidad. Pero la verdad es que el individualismo no destruye los lazos sociales, sino que los elige con libertad. No se opone al otro, se opone a ser absorbido por un todo sin rostro. El individualismo no es la exaltación del capricho ni una negación de los demás como si no tuviesen importancia, sino que propone al hombre no como una célula pasiva en un organismo impersonal, sino como una expresión irrepetible de la conciencia cuando alcanza su desarrollo y plenitud. Allí el hombre es como una isla en un vasto mar, no desconectado ni aislado realmente, sino porque es algo con una forma distintiva, con una forma definida, soberana
rodeada de agua, pero no disuelta en ella. Esos sistemas, ¿sí?, los que mencioné recién, no pueden tolerar la figura de un individuo libre, así que lo caricaturizan, demonizan al individualismo, etiquetándolo de egoísmo, insensibilidad y todo lo que dije antes, de falta de solidaridad, en definitiva. Pero el verdadero individualismo no consiste en cerrarse al otro, sino en pensar por uno mismo, en elegir con conciencia y hacerse responsable de la propia vida. Pero esa es la cuestión. El individuo, el verdadero individuo, no se deja dirigir sin más, no obedece consignas automáticas, cuestiona, sabe discernir y se mantiene íntegro, entero, frente a la presión del rebaño. Y precisamente por eso es que representa la mayor amenaza para cualquier régimen político que necesite de súbditos obedientes, de una masa uniforme, movida por la emoción sin criterio, y no de seres humanos despiertos con una mirada crítica. Volviendo a la serie, el Eternauta plantea al individualismo como egoísmo caprichoso, propio de un sálvese quien pueda. Lo presenta sin matices, como un fracaso absoluto. En los primeros episodios, cada personaje, por ejemplo, o debería decir cada personaje masculino, porque los personajes femeninos muestran una consideración mayor, cada personaje actúa guiado por intereses propios que no conducen a ningún resultado constructivo. Sin embargo, intentan mostrar algo tan sencillo como el hecho de que cuando la gente tiene sus necesidades cubiertas está más relajada, ¿sí?, lo cual me parece perfecto, pero en cuanto la narrativa adopta ese ideal de cooperación social, el péndulo oscila hacia una representación igualmente extrema que raya en lo inverosímil, y se da un ejemplo, por ejemplo, bien elocuente, se da cuando el grupo encuentra el shopping bien abastecido. En lugar de enfrentar conflictos naturales en un escenario posapocalíptico, como disputas por recursos, miedo, tensiones internas, los personajes se limitan a sentarse relajadamente en el patio de comidas, aunque diga alguno que otro, no, yo no estoy relajado, pero se sientan a comer en el patio de comidas, ajenos a toda urgencia o preocupación por la supervivencia. La devastación que los rodea parece no afectarlos. Reinan la armonía, la abundancia, una paz artificial que anula todo sentido de amenaza. Conociendo la mentalidad predominante en la Argentina, no me costaría creer que ante situaciones verdaderamente horrendas, muchos no se hicieran mayor problema. Así por tener la piel quizás ya demasiado curtida para ese tipo de cosas. Pero paradójicamente, cuando no hay problemas reales, es justamente cuando más se los inventan. O sea, por eso en un contexto de aparente armonía social, esa paz resulta poco creíble. Ni por naturaleza, ni por la idiosincrasia argentina, que suele presumir de no hacerse drama por nada, pero vive en una permanente ebullición, lista para disparar con cualquier cosa. Y sobre todo, suele ser el mismo sector que clama por justicia social el que, ante la ausencia de conflicto externo evidente, muy probablemente habría comenzado a buscar nuevos enemigos, nuevos agravios o nuevas causas, aún donde no las había. Así que pierde todo tipo de valor. O sea, lo que voy es que todo es tan diametralmente opuesto, tan caricaturesco, que termina siendo evidente el mensaje sociopolítico. Es como ya, díganme a quién tengo que votar y listo, en lugar de hacer la serie. O sea, me sacan fuera de la historia con tanto metamensaje en la cara. Otra tendencia marcada, por ejemplo, es la división tajante de roles entre géneros. Esto que mencionaba antes, ¿no?, la consideración femenina sobre la desconsideración masculina. Esto se da en clave de estereotipo ideológico. Las mujeres son representadas como figuras sensibles, equilibradas y morales, mientras que los varones encarnan lo violento y poco reflexivo. La dinámica entre los personajes de Darín y Carla Peterson es ejemplar de esto. Él grita, amenaza, prepotea, intenta imponerse por la fuerza, incluso plantea el robo de un vehículo, se la pasa agarrando tipos del cuello y poniéndolos contra la pared. Lo hace un montón, parece que es el método del personaje. Y ella, en contraste, lo reprende con paciencia maternal y logra lo que él no puede mediante dulzura y tierna calma. Y ya. Lo mismo sucede entre Andrea Pietra, o sea, Ana creo que es el personaje de ella, que actúa como cuidadora constante, por cierto, ella literalmente les pone abrigos a los personajes cada vez que puede. Y lo mismo sucede entre ella y el personaje de César Troncoso, entre Favali, con Favali, que está caracterizado como un sujeto desconfiado, áspero y receloso, tan fríamente racional, individualista, del tipo caprichoso y acumulador, porque es consumista. Sí, que es incapaz de empatizar a priori quizás, en oposición a ella, que es desprendida de todo lo material. Ella es compasiva y actúa con generosidad y confianza en los demás y está llena de buenas intenciones y de buenas emociones. De hecho, sucede que, como
bien marcado, ¿no? Que mientras los muchachos juegan al truco abajo, haciendo burdos chistes obscenos y enojándose entre ellos, desconfiando y mintiéndose, no solo en el juego tal como el truco lo pide, sino entre ellos, que está esta cosa de que uno le tiene que pagar a otro, pero no dice nada de la deuda, qué sé yo, bla, bla, bla. Mientras eso sucede abajo, el personaje de Andrea Pietra está arriba, relajándose en situación meditabunda, con música suave y un palo de lluvia. Y está esta cuestión que es bien explícita en realidad. Uno quizás no la piensa al verlo, pero yo la verdad que estas cosas no puedo evitar verlas. Ella arriba, elevada, en un piso superior, o sea, está elevada, atenta y conectada con el mundo exterior, pues mira por la ventana y nota lo irregular de unos insectos. Incluso ve a este Vicente, al que después ella no asiste, no importa, pero lo ve. Ella está conectada con lo que sucede afuera. Ellos, en cambio, ensimismados, están en el subsuelo, están debajo de la tierra. Son chabacanos, infantiles e insensibles ante incluso, por ejemplo, el que vuelve el extranjero, que lo maltratan gratuitamente, simplemente porque no se lo bancan. Ya está. Esta representación tan esquemática y tendenciosa no logra disimular un sesgo feminista ni lo inserta con sutileza o justificación dramática. Impone una visión que resulta tanto innecesaria como improbable en el contexto encima de una catástrofe. La lógica realista indicaría que, ante una situación límite, quienes han atravesado combates o experiencias extremas serían más proclives a conservar la calma y a actuar con eficacia, incluso asistiendo emocionalmente a otros menos preparados que se lanzarían a la histeria y la ansiedad. Así que, en suma, la serie sacrifica el realismo, tanto como la coherencia dentro de la ficción, en favor de una agenda ideológica simplificada, lo cual debilita su verosimilitud como relato, y convierte muchas de sus escenas en fábulas didácticas, sin anclaje humano ni dramático. A todo esto, a la serie se le suma un error todavía más básico, que es la ausencia de riesgo real. O sea, se construyen escenas de tensión, entre comillas, donde el espectador ya sabe que nada le va a pasar a los protagonistas, anulando cualquier posibilidad de emoción genuina así. O sea, cuando Darín prueba el traje protector, la puesta en escena intenta construir un suspenso. ¿Funcionará? ¿Morirá? Y no tiene sentido. El propio material promocional de la serie ya muestra al personaje de Darín caminando por la nieve con su traje, intacto. ¿De qué sirve poner una música ominosa y tenebrosa? Y cuando el tipo está extendiendo la palma abierta para tocar la nieve por primera vez, ya se sabe que no va a pasar nada. Termina resultando en comedia involuntaria del más alto nivel, porque encima la música es tan exagerada que bueno, nada, termina siendo gracioso en algún punto. Es como que... incluso está bien, ya, nunca vi el Eternauta, nunca leí nada, no tengo ni idea. A ver, yo no sé lo que le puede pasar al personaje. Dale, es el protagonista, es Darín, ya sabes que no va a estar 5 minutos ahí en la serie, ya sabes que no le va a pasar nada, así de sencillo. Así también en el segundo episodio, que intentan generar una tensión con una persecución en un edificio, que por cierto, es como el capo de esa persecución, es como el típico milico garca y malo, el tono es así. Bueno, tratan de generar una tensión ahí, que de lo mismo también, perdón, con la escena de Darín que comienza a asfixiarse tras cubrirse la cabeza con una bolsa. Tratan de generar tensiones con esas cosas, pero sabiendo de antemano que el personaje sobrevivirá, más aún sabiendo que es el rostro elegido para encarnar al héroe, ningún espectador mínimamente atento puede sentir angustia por lo que le ocurre al personaje. O sea, yo entiendo que uno diga, ay no, qué horrible tener una bolsa en la cabeza y estar así asfixiándose. Está bien, está perfecto, pero eso no es que te mete una tensión por lo que está transcurriendo en la serie, sino porque te toca una fobia tuya y no tiene nada que ver con lo que está pasando ahí en la historia. La tensión ahí no es genuina, es forzada y solo puede conmover a quien ya está dispuesto, o predispuesto mejor dicho, a simular su propia emoción. Es como quien sale a ver comedia y se ríe a la fuerza. Insisto, si uno quisiera ser benévolo y conceder algún dote de creatividad en todo esto, podría suponer que la frialdad, la indiferencia y la pasividad mostradas por muchos personajes, prefiriendo quedarse en sus casas mientras afuera la humanidad perece, buscan ser una crítica social a la idiosincrasia argentina, que desde hace tantos años se ha impuesto. Ese impulso de mirar para otro lado, presumiendo estatura moral, mientras el desastre se desata, o incluso provocarlo. Como hacen ellos, o sea, los personajes centrales, dando muerte a una pareja de ancianos trabajadores, porque era el panadero, a los que llaman incesantemente desde la ventana hasta que ellos la abren y mueren. Y en esto falla
en que sea el supuesto individualista quien es indiferente, ya que Ana, el personaje de Andrea Pietra, tan femenina y compasiva, preocupada por el mundo entero, que hasta dice algo ahí en un momento como esto le está pasando a todo el mundo, o algo por el estilo. Ana es la que baja las escaleras gritando que algo le pasó al tal Vicente, pero no abre la puerta ni hace el ademán de abrirla siquiera. Baja gritando que alguien haga algo. Es como que perfecto, si va, como el nombre del Eternauta queda como puesto casi como un reconocimiento subconsciente de la capacidad de dar vueltas infinitamente en un continuo estancamiento, diciendo justamente que hay que hacer algo sin llevar realmente nada a cabo. Si es por ahí, perfecto. Pero la pobreza de ejecución hace que esa posible lectura se pierda bajo la abulia general de la serie, que tiene muchos errores en ese sentido que me hacen pensar que no es una crítica tan fina, sino que va por otro lado del asunto. El Eternauta no falla entonces por ser progresista o por ser de izquierda. Falla sobre todas las cosas porque no es arte, ni es entretenimiento, ni es un buen relato, excepto para el público obsecuente que deseaba de antemano algo con lo que sentirse identificado, sin importarle nada más que eso. El Eternauta falla porque sacrifica su alma narrativa en un altar de mensaje sociopolítico, endeble encima. Y sobre todo falla porque pretende conmover al espectador sin ofrecerle verdad, riesgo ni belleza. De toda la serie, solo unos 15 minutos aproximadamente, no tomé el tiempo, del cuarto capítulo, ofrecen entretenimiento bien trazado. O sea, incluso con sus fallas y desatinos, cuestiones técnicas y demás, funciona. Funciona porque es una escena trillada, hecha hasta el cansancio, en que los buenos deben lograr algo en silencio y el menor ruido los pone en peligro. Es tan trillada que tiene la inclusión de un bebé en la escena que es funcional. O sea, inventaron un personaje que tiene un niño que ni antes se la vio, ni se la va a volver a ver luego, y solo está ahí para plantar ese problema necesario para la atención de ese momento. Pero es una escena entretenida no obstante, y está bien llevada, incluso si no aprovecha del todo bien los recursos narrativos. Pero esto no significa que no pueda ser un éxito de audiencia. Hoy en día, menos. Esa categoría se ha vuelto moderada. El impacto viene publicitado de antemano. El público que mira series las devora una tras otra como si fuesen papas fritas. Así que invariablemente la van a mirar. Con el bombo publicitario que tienes la van a mirar. O al menos la van a dejar de fondo. Sí, quizás no la van a mirar, pero la van a dejar de fondo corriendo mientras comen algo para tener de qué hablar o con qué evitar la charla. Es decir que, mientras parece que no queda persona en el mundo que no haya visto la serie, el público real que la ha mirado y que la va a mirar es mucho más reducido de lo que se cree. La repercusión que tiene está amplificada para generar la ilusión de que existe una mentalidad predominante entre la gente y que dicha mentalidad favorece las ideas que propone este producto. Se quiere generar con eso un efecto masivo para que aquellos que no lo hayan visto se sientan excluidos, sin pertenencia, quedándose fuera de entender el chiste y terminen mirándola y además venerándola para obtener aceptación. Se supone que es una ola causada por el producto y que más bien en realidad es la espuma que queda en la orilla, pero está magnificada. Así funciona la propaganda. Se instala tanto en la cabeza de quienes la consumen sin filtro como en la cabeza de quienes, temerosos o indignados, ven con alarma esa necedad insensata avanzar sin freno. Entonces se apuran a unirse o huirle. Mientras tanto, en verdad no pasa nada. Así que El Eternauta de Netflix no es más ni menos que otra historia de invasiones alienígenas, de mundo post-cataclismo. Es una más del montón, que no ofrece nada distinto ni mejor. Por más que se esfuercen en destacar la presencia de cartas de truco, de jerga, localidades argentinas o guiños superficiales a lo regional, de todas maneras necesitan recurrir a la referencia de Star Wars que delata, en espíritu, que esto en definitiva siempre estuvo y siempre fue algo basado en otra cosa ya hecha en el exterior. No es otra cosa que una plantilla, un refrito, un pastiche del género ciencia ficción, catástrofe, que se trasplanta a otro rincón del planeta. Y siempre lo fue. La serie es eso, termina siendo nomás eso, una copia de algo preexistente que ya había sido moldeado por ellos, producido con sus propias manos, valiéndose de su capacidad de hipnotizar audiencias a través de su tecnología, de un aparato electrónico, de una pantalla o incluso una imprenta, ya que es la misma especie de transliteración, por decirlo de alguna forma, cultural de un producto. Es la traslación superficial sin traducción del trasfondo, la misma que ya había sucedido antes con la historieta. Nada nuevo, nada distinto,
Sí, el hype se impulsa en que la novedad pasa por ser de habla hispana, sobre todo por ser de Argentina, y se supone que cualquiera debería estar celebrando esto como si Argentina hubiese ganado el Mundial otra vez, pero es favoritismo puro y duro. Y termina siendo justamente una cuestión de camisetas, no de arte ni de entretenimiento siquiera. Y lo más decepcionante es que tampoco se aprovecha verdaderamente la posibilidad de estar situada en Argentina. Porque si así fuera, podría haberse puesto en juego la verdadera idiosincrasia de sus habitantes y dar algo nuevo en la narración. Ante una catástrofe, probablemente el argentino reaccionaría con un cinismo extremo, casi indiferente ante la escasez o la falta de energía, porque ya convive con ellas a diario. Lo verdaderamente original hubiera sido retratar esa inverosímil adaptación espontánea en la que el argentino vive en la corriente que lo arrastra como si nada sucediera. Como la rana esa que tanto se usa como ejemplo, la rana que está en el agua y se va hirviendo de a poco. Pero esa calma irreverente, mientras todavía puede cebarse un mate o discutir sobre fútbol, pelearse por política y religión, aún con el mundo derrumbándose alrededor, el argentino podría estar así, pero incapaz de tolerar las cosas más sensatas, si no refuerzan su predilección, si no son lo que ya conoce de toda la vida. Eso habría sido más interesante. Al menos eso habría planteado un escenario común y ya visto hasta el hartazgo, pero con un elemento completamente insólito hasta ahora. ¿Y por qué ocurre todo esto? No, o sea, en definitiva no creo que sea porque no lo saben hacer. Puede ser, pero quizás hay algo más. Y hay coordenadas que apuntan en un sentido político que se traslucen puntos que parecen al azar. En la serie, aparte de la nevada, la fría realidad que cae sobre todo ciudadanos sin piedad, la primera forma corpórea del mal, de los invasores, hace su primera aparición de manera tácita en un Carrefour. Es decir, no se ve, pero se escucha como una criatura, presumiblemente un cascarudo, revolea unos changuitos y rompe vidrios de un hipermercado de esa cadena, símbolo del modelo neoliberal menemista caracterizado por privatizaciones, apertura a capitales extranjeros y desregulación del mercado. En ese marco, la cadena francesa expandió notablemente su presencia en Argentina, convirtiéndose para muchos en un símbolo de modernidad comercial y para otros en emblema del desplazamiento de los pequeños comercios tradicionales y la ruptura del respeto por el descanso dominical. Su crecimiento como cadena fue presentado como muestra de la confianza del mundo en el nuevo rumbo económico de Argentina, en claro contraste con décadas anteriores de proteccionismo. Carrefour pasó a ser la imagen de un nuevo modelo de consumo globalizado, con autoservicio, productos importados, tarjeta de crédito, generando ambivalencia en sectores del peronismo tradicional ligados al comercio barrial y al trabajo industrial. Pero fue la misma clase trabajadora la que adoptó estos nuevos espacios de consumo, atraída por la accesibilidad de precios y la novedad que ofrecían, obviamente convertidos en hombres robots por los invasores. Entonces ahí, en contraste, dentro de la serie misma, está la aparición del Shopping Soleil, más adelante, ¿no? en esa situación de bienestar, que marca ese giro alegórico, en donde, a diferencia de Carrefour, icono del desembarco neoliberal y la extranjerización del consumo masivo, el Soleil pertenece a una empresa argentina que se lo compró al mismo grupo que tenía Carrefour, convirtiendo el espacio en un signo de reapropiación local del modelo foráneo. O sea, no se trata ya de la entrada pasiva del capital externo, sino de hacer propio el sistema, nacionalizando la infraestructura y los beneficios. En la trama, esta transición coincide con un momento de tregua, justamente, la parte del Soleil, de refugio y de comunidad, marcando una inflexión. Cuando el consumo masivo deja de ser una invasión y empieza a ser una herramienta de bienestar bajo control local. La argentinización del shopping sugiere una salida posible, la de resignificar lo importado, no como pérdida, sino como reconversión soberana del espacio social y económico, algo muy similar a lo que hizo Perón al estatizar los ferrocarriles traídos por ingleses y franceses, cosa que va a ser más pertinente un poco más tarde. Pero el asunto sería que esta versión del Eternauta, bajo la dirección de Bruno Stagnaro, no sé cómo se pronuncia, no se limita a una adaptación estética, sino que funciona como una afirmación ideológica encubierta, lo sepa o no el realizador. Ahí ya desconozco.
aunque no lo declaren explícitamente, su estructura narrativa reproduce la matriz del peronismo cultural, que desde hace tiempo sirvió como canal afectivo para la penetración progresiva de ideas socialistas en el imaginario argentino. El héroe colectivo, la lucha de los oprimidos y la estetización de la marginalidad ya no son simples recursos dramáticos. Son parte de una concepción del mundo que relativiza la libertad individual en nombre de una supuesta justicia social y que reemplaza la búsqueda de sentido por la obediencia a un relato único. Desde esa perspectiva, la obra participa de una política simbólica que no es neutra y cuya raíz última es más cercana al socialismo que a una auténtica pluralidad democrática. Y haciendo un desarrollo necesario en torno a la mutación ideológica del peronismo, podría decirse que justamente lo viejo funciona, es solamente una fachada simbólica. O sea, la obra parece querer recuperar ciertos valores tradicionales, como por ejemplo la familia, el sacrificio o incluso la fe. Pero en última instancia, esas imágenes son desplazadas o absorbidas por un relato progresivo que las desactiva. Acá vale introducir un punto histórico clave, ¿sí? La organización de Montoneros, que emergió como una agrupación peronista revolucionaria en los 70 y representa una bisagra ideológica en este proceso. Usando el ropaje simbólico del peronismo y la figura de Perón como bandera, Montoneros introdujo en el núcleo emotivo del movimiento una praxis y un horizonte claramente marxistas. Su fusión de discurso nacional popular con la lucha armada socialista preparó el terreno cultural y emocional para que décadas más tarde el kirchnerismo recogiera esa herencia, ya depurada de contradicciones internas, y la tuviera como modelo hegemónico, o sea, fuera el modelo hegemónico del peronismo mutado. Volviendo a la obra, hay una escena clave que transcurre en una iglesia. El sacrificio aparece como un acto salvador. Y Darín junto a Peterson, más allá de esta escena, Darín junto a Peterson aparecen como pareja heterosexual, que buscan a su hija. Están unidos por la hija, o sea, pero están separados, según entendí. Pero son una pareja. O sea, lo que aparece en apariencia podría reivindicar el valor de la familia, de la paternidad, la continuidad y la importancia del credo. Sin embargo, justamente la pareja está rota, el hogar está disuelto y lo único que importa, según los personajes, es la hija, la mujer del futuro, la heredera del mundo. La iglesia no funciona realmente como un emblema de un credo, sino más bien como una institución que aplana el pensamiento crítico propio del razonamiento divino y queda atrás consumida por el fuego una vez que ya ha servido para que Favali, el personaje de Troncoso, se transforme en humilde, perdiendo cualquier tinte individualista o pseudo individualista que pudiese tener. O sea, lo que dice básicamente en algún punto es: hay que dejar la fe atrás y ponerse a hacer. ¿Y qué es lo que se hace? Se combate, se lucha, se forma una guerrilla de resistencia para intentar restablecer el Estado desde ella, desde otro lugar. O sea que la escena es clara. El sacrificio cristiano es absorbido por una épica revolucionaria contra el estado de las cosas, para buscar establecerse como Estado. La acción no va hacia adentro. No se trata de transformar el alma, sino de tomar las armas y resistir en el plano externo. La superación personal queda completamente fuera de campo. No se busca elevar al individuo, sino colectivizarlo en nombre de una causa abstracta. Tal como sucede cuando el personaje de Darín le insiste a Favali con irse a la isla de Tigre, y Favali, que ahora ya está totalmente colectivizado, le responde que no, que la isla ya fue. O sea, bien simbólico, porque la isla, y es como es la cosa aislada, o la cosa que está en el agua pero no es parte del agua. O sea, le responde ya fue el personaje que se mostraba más individualista, pero de pronto, por lo que ya había mencionado antes, porque no hace falta mucho para que cambien de parecer los personajes, está convencido de unirse a un nuevo estado armado y ya. La épica que se presenta no es la del héroe interior, sino la del combatiente con ideología instalada, y se reivindica sin nombrarlo, y esto lo digo por lo que hay de fondo, se reivindica sin nombrarlo a figuras como el Che Guevara. Así la narrativa sigue el tono de un peronismo perdido que aún intenta seducir a sus bases con símbolos como la familia, la iglesia o la lucha por los humildes, pero lo que la obra muestra, quizás sin quererlo, es la confirmación de una sospecha profunda: que el peronismo no fue traicionado por el kirchnerismo o lo que sea, sino que el kirchnerismo, por ejemplo, fue su destino natural. Lo que parecía una doctrina nacional popular con rostro de justicia social contenía desde el inicio una forma de socialismo comunista, encapsulado, digerible, propagado a través de un lenguaje emocional y simbólico que fue calando hondo. La cápsula se tragó hace tiempo y ahora actúa.
La obediencia al Estado, la fe en la salvación colectiva, la delegación absoluta de la responsabilidad individual, culminaron en escenarios recientes como la cuarentena eterna, en la que la sociedad se apoyó en que el Estado te cuida, mientras la estructura vital del país se disolvía, y donde el individuo quedó aplastado por la masa obediente al gobierno, como alumnos de primaria hambrientos de obtener buena nota, listos para delatar a sus compañeros. El peronismo, lejos de haber sido traicionado por su forma actual, cumplió su ciclo. Protegió a sus fieles de ver la trastienda hasta que ya fue imposible ocultarla. Y les es imposible desarticular el esquema, porque el discurso se parece. Suele suceder así. Es decir, la verdad y la mentira tienen mucho de similar. De hecho, el engaño se vale de la verdad para calar en el alma humana. Es decir, el discurso progre, por ejemplo, a priori pareciera sensato, puesto que hablan de igualdad, de no contaminar el mundo, de desarrollar más la sensibilidad hacia un lado de mirada femenina, un cuidado hacia la mujer, una valoración de la mujer, de proteger el medio ambiente. ¿Y quién estaría en contra de algo de eso? Excepto que poco a poco va mostrando que la igualdad se basa en que todos tienen derecho a ser mujeres o varones según se les antoje, y hay que tratarlos como tales forzosamente. Que el cuidado de la mujer se convierte en la destrucción del hombre y queda en tal grado de prioridad que los niños y los desvalidos quedan en último lugar. El no contaminar el mundo se transforma en que debido a un cambio climático, todo lo que funciona debe dejar de hacerse, incluso si es incomprobable su efecto a tal escala, o sin elaborar otro tipo de solución. Y jamás planteando la moderación, simplemente es, hay que dejar de usar ciertas cosas o dejar de hacer ciertas cosas y ya está, es así. Y así se beneficia un tipo de industria sobre otra, por mucho que ambas contaminen y destruyan ecosistemas. Entonces, para el momento en que se logra percibir que todo el discurso progre es propaganda dentro de una guerra industrial o de vaivenes del mercado convenientes a los intereses económicos más grandes, el discurso ya se instaló y se hace difícil distinguir cualquier contradicción o separar las cosas. Y el único camino que parece viable para evitar la realización tardía del error es el fanatismo necio que no escucha razonamiento. En el fanatismo, por el Eternauta, se trazan con nitidez todas las contradicciones que lo atraviesan como obra. Desde su propio autor, que en un principio consideraba a Perón como un demagogo, pero terminó militando en Montoneros, hasta una audiencia que dice valorar lo nacional, pero lo hace solo una vez que esa identidad se presenta como una copia diluida del cine norteamericano más estándar, ese que, por cierto, suele fabricarse para reclutar jóvenes en el ejército. Esta contradicción, quizás de forma involuntaria, se filtra incluso en la propia trama de la serie, donde los personajes deben activar un tren para transmitir un mensaje de esperanza a todo el país. Cuando finalmente lo logran, descubren que todo había sido una trampa, que el enemigo les permitió emitir ese mensaje desde la infiltración, manipulando desde adentro. ¿Sí? Y es un momento muy meta, muy así. Porque la celebración de los personajes por haber cumplido su misión parece reflejar la del equipo de producción que, sin saberlo aún, festeja tener en sus manos el material con el que enviarán su propio mensaje político encubierto. Pero lo que ignoran es que ese mismo mensaje es funcional al régimen que los contiene, que los domestica y, en última instancia, los utiliza y les fomenta que fabriquen piezas de demagogia. Y entre todo vuelve la figura del tren, que ya había aparecido anteriormente como rasgo de una mentalidad política. La elección del tren acá, y más todavía uno que tiene subvención parcial del Estado, todavía está en manos privadas. La elección de ese tren, de esa locomotora, como vehículo de salvación, en la serie no es meramente anecdótica. No es algo circunstancial, no es la que hay y ya está, los personajes toman esa. En la tradición política argentina, el ferrocarril es una figura central del imaginario peronista, convertido durante el primer gobierno de Perón en símbolo de soberanía económica y justicia social, tras la nacionalización de los trenes en el 48. O sea, que pasaron de manos inglesas y francesas, si no me equivoco, a manos estatales. En esa narrativa, el tren conectaba al trabajador con el progreso, llevaba dignidad al interior del país y funcionaba como la vena del pueblo, como el camino visible hacia la inclusión. Que el futuro de la humanidad en la serie dependa, en esta ficción, de un tren o un operativo, precisamente de una línea como Ferrovías, es un gesto simbólico que reaviva la fantasía del Estado protector como única estructura capaz de resistir el colapso.
El tren no solo conecta puntos geográficos, sino que reactiva una esperanza tecnopolítica, pero no individualista, una salvación articulada desde el engranaje estatal, no desde la transformación interior. En este contexto, el ferrocarril encarna el espíritu de la obra, que renuncia a cualquier camino trascendente para volver a abrazar, sin decirlo, los pilares de una visión socialista encubierta en estética peronista, donde el futuro no es una elevación personal, sino un trayecto común, organizado por una red pública, como es el ferrocarril, una red pública que sustituye al individuo por la masa. Y en definitiva, la alegoría es brutalmente directa. Los personajes tomando un tren de ferrovías es un modo claro de decir que hay que estatizar los ferrocarriles, que el Estado debe tomar lo que es privado. Pero más todavía, la construcción dramática de la serie reproduce la lógica de Montoneros, la militarización del ciudadano común como acto heroico necesario en un contexto donde el enemigo es absoluto y solo la organización armada y colectiva puede ofrecer esperanza para liberar una nación y convertirla en la patria socialista, erradicando el individualismo. En última instancia, esto es lo que ocurre cuando se invierte el verdadero rol del arte. En lugar de que el arte se sirva de lo mundano para elevar la mirada, es el discurso político acá el que se apropia del arte para degradarlo, prostituirlo, vaciarlo de toda potencia transformadora, así le arrebata su capacidad de esclarecer, de romper la confusión terrenal y ofrecer una visión más alta, más lúcida. El resultado es un arte domesticado, o más bien esclavizado, y despojado de su efecto, instrumentalizado para reforzar convenciones que en lugar de abrir la percepción, la encierra en una placidez ideológica, donde la comprensión se estanca y muere. Todo se diluye en la euforia emotiva de sentirse confirmado, de volver a oír lo que ya se pensaba, sellando con concreto cualquier fulgor de revelación que pudiera haber intentado asomar. Todo esto lleva invariablemente a la historieta original. Poco vale hacerle una crítica rigurosa a una publicación semanal escrita al vuelo, ¿sí? O sea, sobre la marcha, como un programa de Cris Morena, modo tipo, bueno, hay que ir estirando. Entiendo que su valor más importante fue la identificación nacional con obras que solamente sucedían en locaciones extranjeras, como en Estados Unidos sobre todo, dando a Buenos Aires un protagonismo, involucrando aquello propio del argentino, como el truco, a una historia que habitualmente sucedería en un contexto ajeno. No dejo de reconocer el impacto social de algo así en aquel entonces. En realidad tampoco creo que haya sido tal cual así, sino un poco después. Pero después entro en eso. Pero no por eso me surge vanagloriarlo por una nostalgia impostada de lo que no he vivido. Y cuando la historieta del Eternauta había llegado ante mi mirada, ya había recorrido páginas con una narrativa más elaborada y superior en madurez. Poco puedo pretender que haya tenido un impacto en mí como lo haya tenido en quienes lo leyeron en su época o lo leyeron de muy chicos. Tampoco soy de valorar la herida abierta como punto focal de un relato, ya que cuando voy a adentrarme en una historia no pretendo que trate sobre lo que a mí ya me afecta, ni tampoco que refuerce mi mentalidad, sino que prefiero un paseo por donde no transito comúnmente. Intento meterme en aquello que lleve mi comprensión hacia sus confines y la obligue a cruzar hacia otra esfera de entendimiento y conocimiento. Pero puedo reconocer el agrado de cuando leemos aquello que nos describe a nosotros mismos, si es que lo hace bien. El asunto es que por ambas razones no puedo tener tanto gusto por el Eternauta, ya que no prioriza una historia que desafíe lo preestablecido, ni tampoco soy adepto a una postura política, ni tampoco a una historia que se enfoca en el dolor como la vedette más atractiva de la obra. Y esto lo digo no por la historieta en sí, sino por la asociación posterior que se le da debido al destino de ese autor. Dicho eso, la historia en sí me parece pueril, o sea, estoy hablando de la historieta en sí, ¿no? Me parece pueril y carente de coherencia narrativa. Y reitero, no le pediría más que eso a una publicación semanal que solo intenta mantener la atención de la audiencia que lo consume. Sobre todo esa audiencia siendo bastante joven. De este mismo modo, valoro series como Lost o Severance, que se basan en ofrecer una caja de sorpresas con una caja de sorpresas dentro que al desenvolverla revela otra caja de sorpresas y así indefinidamente, estirando tramas que son súper breves en realidad, que no ameritan más que un cortometraje, convirtiéndolas en lapsos inmensos de tiempo, vacíos de contenido y solo entretenidos para quien no logra ver que solamente hay artificio y vanas distracciones que se alejan de cualquier núcleo de una buena trama. Rara vez disfruto realmente de una serie, precisamente porque en su inmensa mayoría son algo estirado a más no poder, con muy poca sustancia, solo diseñadas para retener la atención sin dar una conclusión, es decir, son como una señora que te detiene en la calle para preguntarte una dirección y termina contándote la historia de su vida, y si uno no presta atención se ve embrollado en su trama, que no va a ninguna parte. Y siempre pudo terminar la conversación en el momento luego de apenas luego de darle las indicaciones.
De hecho, y más puntualmente, las series afines a la temática de invasión alienígena o supervivencia colectiva tras algún cataclismo y demás, suelen resultarme completamente estériles, incluso como entretenimiento vacío y pasatista. No me entretienen, realmente no logro entretenerme con eso, porque a las claras se les percibe el sesgo político que las atraviesa, lo cual arruina cualquier posibilidad de disfrute estético o narrativo para mí. Se trata de relatos que encubiertos que simulan una aventura mientras inculcan valores específicos así disfrazados de drama apocalíptico. En la mayoría de los casos estos relatos reproducen la misma fórmula encima: rechazo a un poder central autoritario, glorificación de la comunidad horizontal, exaltación de la autosuficiencia organizada y un culto persistente al líder moral empático, casi siempre paternal, cuando no es mujer empoderada, obviamente, que guía a la tribu hacia una reconstrucción desde abajo. Todo esto conforma habitualmente un subtexto alineado con el viejo progresismo idealista del Partido Demócrata estadounidense. Así que no era lo mismo el progresismo de antes que el de ahora, ¿no? Porque devino en lo que es hoy. Antes se permitían un idealismo que hoy no tienen. No era comunismo, pero sí un colectivismo emocional disfrazado de esperanza civil. Falling Skies, por ejemplo. Falling Skies es una serie que creo producida por Spielberg, creo. Y es un ejemplo bien representativo de esta lógica. Es como mezcla un tono de crítica al control tecnocrático disfrazado de protección con nostalgia por valores fundacionales como la familia, la libertad y la educación clásica. De hecho, el protagonista no es militar, era un profesor, creo que de historia incluso, con lo cual es más todavía referente de esto de el recordar: lo viejo funciona, Juan, lo viejo funciona. Es medio lo mismo, ¿no? Es medio lo viejo funciona, pero escondido de otra manera. Y este patrón con variaciones menores se replica en otras series, que pueden ser desde Jericho hasta Colony o The Walking Dead, que la verdad que ni siquiera les presté tanta atención, o sea, a ninguna de todas estas. ¿Sí? A ninguna de todas estas. Porque no se trata de obras sobre el alma humana enfrentando lo desconocido, sino de prédicas. Son narrativas encubiertas de propaganda, donde todo desarrollo personal queda subordinado al mensaje político o la agenda ideológica de cada momento y de cada circunstancia, o necesaria en cada momento. Así que en ese sentido el paralelismo con el Eternauta es evidente. Son construcciones incluso que presentan una resistencia barrial, ¿no? Con Falling Skies, ¿no? Una amenaza externa sin rostro, una figura central que aporta la memoria y la continuidad, y una estructura que glorifica la red comunitaria como única vía de salvación. Pero ese énfasis en lo colectivo no hace más que eclipsar lo más importante, que es el desarrollo del individuo. No como engranaje del grupo, sino como unidad capaz de elevarse por sí misma, pensar por su cuenta y transformar su entorno desde adentro hacia afuera. Y esa ausencia es lo que vuelve todas estas historias, por muy espectaculares que pretendan ser, que no lo son en general, porque en general tienen efectos horribles, efectos especiales espantosos, las vuelve historias profundamente vacías, porque no tienen realidad, no tienen verdad. O sea, realmente las evito, y si las miro es para conversarlas con alguien, porque si no son desglosadas para desentrañar sus mecanismos y engranajes, para ver la trastienda de esto, o si no son dialogadas para rescatar las pequeñas partes coherentes de algún personaje o algún segmento de la trama, realmente no dejan ningún tipo de valor. Y digo pequeñas partes coherentes como decir, lo viejo funciona. Sí, es verdad, es cierto. Hoy en día uno agarra un aparato que es una porquería, no dura nada y encima depende de cosas que después no se pueden reparar ni nada por el estilo. Y sí, hay cosas viejas que siguen teniendo mejor calidad. Un parlante viejo tiene mucha mejor calidad que un parlante nuevo. Sí, está perfecto y funciona mejor incluso. Se entiende, eso tiene su valor, pero es extraído del contexto, tiene su valor. Dentro del contexto de la serie es una porquería y el contexto político que trata de traducir es más bajo todavía. Otro ejemplo, por ejemplo, de series es The Walking Dead, que me había parecido excelente en el primer capítulo, en el cómic que se basó la serie, ¿no? Pero rápidamente la serie, después de un muy buen primer capítulo, decayó al aburrimiento más brutal y encima así, a las claras, supe que la historia no iba a ir a ninguna parte. Y francamente eso compite fuertemente, y con pocas chances de ganar, con mirar un partido de fútbol o cualquier otro deporte, donde hasta se podrá encontrar en su mayor tensión y nivel de drama de verdad. Entonces las series las evito. Lo digo esto para que se entienda que no es una cosa de, me estoy ensañando puntualmente con el Eternauta. No. O sea, es así general. Simplemente están hablando todos del Eternauta y me obligaron a prestarle atención. Acá está, listo, acá está la devolución. Así que regresando al Eternauta, voy a regresar sobre la historieta.
¿sí? En la historieta de Oesterheld, más allá de si tenía ya desde el comienzo un tinte político remarcado o no, que probablemente no, probablemente tenía más una cuestión de valores en los que él creía, y después eso se fue llevando más así, a que era una cuestión política, ¿no? Pero está bien, tiene su tenor político tal vez, de todas maneras. Más allá de si tenía ese tinte remarcado o no, y más allá de si tiene una alegoría del miedo atómico, del totalitarismo o del imperialismo invisible, o una visión filosófica existencial del sinsentido, o lo que le quieran poner como interpretación, o del ser humano frente a lo incomprensible, bla bla bla. Más allá de todas esas posibilidades, si la miro con algo de rigor en cuanto a relato, la historieta, olvidando por un instante algo obvio, y es que está escrita para adolescentes. Olvidando eso, poniéndome así como algo riguroso mirando la trama peca de contradictoria y de insensata. Ya desde el vamos proponen una invasión extraterrestre en la que deciden aniquilar a gran parte de la humanidad para luego ponerles un dispositivo que les controla la mente. Y la cuestión sería, ¿para qué aniquilar a la humanidad si la podés controlar mentalmente? Yo sé que algunos me van a decir, acérrimos defensores de la historieta me pueden llegar a decir, no, parece que no logran disfrutarla y pretenden enaltecerla más de la cuenta para poder disfrutarlo, ¿no? Y me he topado con gente incluso que me ha dicho, eso es porque el control mental es más efectivo en poblaciones reducidas y no organizadas, pero solo provocan risa, llena de empatía de mi parte, porque a todas luces esa trama se beneficiaría de que los alienígenas controlaran un puñado de dirigentes, y así no tendrían resistencia organizada alguna, como si la obtienen de alertar a toda la humanidad mediante una catástrofe semejante, con bichos gigantescos, que son evidentemente alienígenas, a los que invariablemente tienen que oponerles resistencia, y para eso tienen que terminar organizándose. Ya de por sí es como una trama bastante caprichosa, pero está bien porque es impactante para el consumidor del momento, de aquel momento sobre todo. Pero tal vez la cuestión deba entenderse desde algo más simple. El Eternauta, que hoy se propone como un hito cultural y una obra que consumen adultos, fue en sus inicios una publicación para niños, para adolescentes. Ellos eran los que leían los cómics. Las historietas eran para niños y adolescentes. Y eso debería explicarlo todo, hasta a qué nivel se dio el impacto cultural y qué alcance tendría en ese momento. ¿Cómo puede tener el impacto cultural en ese momento si está dirigida para niños? Ese impacto cultural se ve después. En todo caso, cuando esos niños crecen y quedaron trabados emocionalmente en aquello que leyeron cuando eran chicos. El Eternauta competía como publicación con Mysterix y Patoruzú. Y puede que mirándolo desde ahí se pueda entender mejor y perdonar más cualquier inconsistencia narrativa que tuviese la historieta. ¿Acaso eso no indica el grado de sobredimensión que se le dio posteriormente al tema, al asunto? ¿Qué dice esto si la publicación, que se tornaba cada vez más política, iba dirigida a niños y adolescentes encima? Como decía, el verdadero impacto cultural del Eternauta se produce cuando quienes leyeron la obra en su infancia, aferrados a la memoria emotiva de aquel primer encuentro, la transmiten a sus hijos como una joya sin igual, como una obra sin precedentes. La reciben entonces con el fervor típico de lo heredado con devoción, como si jamás hubiera existido nada parecido. Ese entusiasmo convertido en dogma termina exagerando sus méritos hasta rozar el mito. Así se escucha a adultos asegurar que nunca antes hubo héroes con claroscuros, ni destrucción de edificios reconocibles, ni historias de este calibre, cuando en verdad, porque esto lo escuché, hay gente que dice estas cosas, estas pavadas, dice, cuando en verdad esas experiencias habían sido exploradas en la historieta norteamericana mucho tiempo antes. El fervor intergeneracional convirtió una obra valiosa, que podría ser agradable y disfrutable, en un mito inflado, no por su contenido, sino por la emoción con la que se recordó, dotándolo de proezas que no tuvo. Cuando Oesterheld mismo creo que nunca ocultó qué tipo de material tenía de referencia y qué tipo de literatura consumía como para trasladar esto a la Argentina. Y esto lo hizo aportando su propia impronta, puliendo aquellas cosas que lo nutrieron y llevándolas a otra instancia, con matices de genialidad. Por ejemplo, que un personaje aparezca de la nada ante un escritor podría funcionar como metáfora de una emanación subconsciente plasmada por el autor que nos presenta esa escena, describiendo lo que ha ocurrido. Un personaje se le ha aparecido de la nada. Esto podría ser profundo y no menos que brillante. Podría tratar sobre el rol del autor como creador,
que al darle entidad a ese personaje y ofrecérselo a la audiencia, lo hace viajar a través del tiempo en cada lector, convirtiéndose en parte suya. Y eso coincidiría con el final del Eternauta, haciéndolo un recurso genial, dejando al lector como portador del mito. Pero el desarrollo entre esos extremos, entre ese comienzo y ese final de la obra, no está a la altura de ese marco simbólico, y a todas luces no parece que el autor de la historieta pensara en términos simbólicos profundos tanto como en hacer alegorías. Las escenas de acción y supervivencia están tratadas con un tono más bien literal, sin una elaboración que articule con lo mítico o lo metafísico. El dispositivo que transforma a Juan Salvo en el Eternauta en la historieta aparece de golpe, como un recurso de guión más que como un punto de evolución natural o metafísica. No hay una construcción simbólica previa que prepare esa transformación. No parece que Salvo haya atravesado un viaje interior ni un descenso a los infiernos que lo catapulte a ese estado superior. Simplemente le sucede algo. Esto me da la impronta de que el peso simbólico lo construye el lector por fuera de lo que la obra realmente propone, y que toda la resonancia potente que podría tener la obra intrínsecamente no está articulada. Y al observar esto con distancia crítica se revela una posibilidad desperdiciada más que cualquier otra cosa. Y eso vuelve a focalizar en que esa genialidad se vea opacada por inmadurez, por querer forzar un mensaje en un recipiente equivocado. O sea, desde el mismo título, el Eternauta, incluso, o sea, en cuanto a lo pueril de la historia, ¿no? El Eternauta refiere a algo que prácticamente no aparece en la historia original. La idea de que Juan Salvo, el protagonista, viaja a través del tiempo y las dimensiones, apenas se insinúa y es funcional a que la trama termine en un loop. Y recién cobra forma, esta cosa de los viajes dimensionales y demás, cobra un poco más de forma en las versiones posteriores del Eternauta, especialmente en el Eternauta 2, donde se muestra algo de esa travesía. Pero incluso ahí, la única función real de estos viajes es validar su punto de vista, o sea, el del protagonista, justificar que habla como quien lo ha visto todo. Se construye así su figura como un testigo privilegiado de la decadencia del mundo, alguien que sabe más que los demás. Es decir, lo mismo que sucede en la serie. Las cualidades del personaje no se manifiestan mediante sus acciones, sino que se enuncian explícitamente en los diálogos. El discurso lo afirma, pero sus actos no lo prueban. Y lo pone así como una figura exaltada. A mí lo que me hubiese gustado es creer que el Eternauta proviene de otra noción. El nombre Eternauta viene de la idea de un personaje que irrumpe en la mente del autor como una entidad con vida propia, surgida de lo eterno, del mundo de las ideas, y encarnada a través del eco del subconsciente. Una aparición imaginaria que no nace del capricho del guión, sino de una especie de epifanía interior. Pero incluso, si así fuera, poco se muestra de ese mundo del personaje. Su supuesto viaje eterno no tiene impacto real en la historia, salvo para asignarle liderazgo en un relato que paradójicamente sostiene que no hay héroes individuales. A medida que avanza la historia, el Juan Salvo de Oesterheld empieza a destacarse cada vez más, no solo como personaje, sino como narrador apartado de todos, al punto de convertirse en el único sobreviviente consciente de la invasión. Encima de eso, en el Eternauta 2 se lo muestra ya directamente como un viajero multidimensional con un conocimiento casi absoluto, fuera del tiempo, que lo eleva por sobre todos los demás. Y esto es clave porque este viraje lo posiciona como un mesías, como un faro de la memoria que viene a advertirnos desde el futuro. Ya no es más uno del montón, sino el único que puede hablar, porque es el único que sabe. Y al final el relato gira en torno a uno solo, como si el protagonista se tratara de una traslación idealizada del Che Guevara y como si el discurso político hiciera de las suyas traicionando la intención de proponer algo grupal, para construir una plataforma que al final le da todo el centro a uno solo. Y está esa frase tan dicha que dice: nadie se salva solo, pero solo Salvo se salva solo, y es de quien depende que todos se salven en última instancia. La idea del héroe colectivo ahí no se sostiene en los hechos de la trama, sino en las lecturas ideologizadas posteriores, pero no en lo que sucede de hecho en la historia. Pero retomando el nombre de la historia en sí, en cuanto a lo pueril de esto, suena pretencioso, incluso descolocado, casi como una estafa, porque es como llamar Volver al Futuro 4 a una película en la que el hijo de Marty McFly descubre que su padre alguna vez viajó por el tiempo, pero sin que aparezca el DeLorean, el Doc, Biff, ni nada que se le parezca a un viaje en el tiempo, o a un viaje, siquiera. Solamente la idea apenas dicha de que alguna vez quizás hubo algo extraordinario en su genealogía. Pero ahora ya no queda ni rastro y listo, y se llama así igual, Volver al Futuro 4.
Entonces es un título que no sigue la trama y ya eso muestra una cosa de esto está hecho al vuelo, está hecho para impactar, para... listo. Y reitero, la historieta original es pueril por cómo está escrita. Está escrita, es que la serie sigue lo mismo, ¿no? Porque está escrita así como forzada para llegar a la acción rápidamente, pero estaba en un formato que tenía que ser escrita así, porque eran pocas viñetas que podían publicarse semanalmente, entonces tenían que mantener la atención del lector y poco podían narrar, entonces tendría que ser súper comprimido todo. Pero insisto, es pueril y aunque incluso su título y su premisa no sean más que una pretensión incumplida, no por ello es carente de entretenimiento para quien la haya leído en aquel entonces o cuando era chico, y sobre todo considerando eso, la edad promedio del lector. Pero no hace, en realidad, tanta proeza, sino copiar lo que ya se había hecho en el extranjero. Traer lo que otras obras de ciencia ficción ya habían trazado, con todos los elementos que se ven en el Eternauta original. O sea, ¿debe eso considerarse como una proeza? ¿O es un rasgo de una sociedad que históricamente ha copiado en sus vidrieras lo que ha visto en sus viajes a Miami, que ha odiado todos los yankees, dando a luz al rock nacional, que se tiene que llamar rock, encima, se tiene que llamar rock, copiando la música inglesa mientras resiente con odio su cultura por razones de impacto político? Y todo esto, todo este asunto de la historieta, así como esta cuestión tan política y del personaje tan contradictorio y demás, solamente se agravó con las sucesivas reescrituras de la historieta, implicando cada vez con más fuerza el reflejo de la realidad política. Se manifiesta también en la serie esto, donde ambas vertientes terminan uniéndose. Tanto la serie como la historieta funcionan así, como un fomento de la rebelión, de la lucha armada, de la guerra de guerrillas, y esto lo digo con énfasis, de la guerra de guerrillas, una apología de la revolución violenta que jamás produce un hombre nuevo, aquella ansiada por personajes tan contradictorios y repletos de inseguridades personales que han compensado empuñando una pistola, como el propio Ernestito Guevara, ¿sí? Que así lo conocían, tengo entendido, ¿no? Así lo conocían quienes también trataban a su padre, don Ernesto. Che Guevara ahí en el entorno familiar, Ernestito. No Ernesto, Ernesto era el padre. Así que, en definitiva, terminan siendo apología de una guerra que no representa una verdadera oposición al poder militar del Estado, de un Estado corrupto, sino que nace de una envidia a su fuerza y termina sirviéndole a sus peores facciones, perpetuándolas, alimentando el mismo ciclo de temor y opresión que dice combatir. Y la serie sigue sin corregir los pecados de la historieta. Al contrario, los profundiza. Y así ambas, la historieta, luego de su recorrido, y la serie, así desde el comienzo, se unen en la crítica hacia afuera sin tener una mirada introspectiva, sin jamás tocar el hecho de que para que pueda haber poderes externos que dominen tanto, es el interior de cada quien el que está derrumbado. Es el individuo que no está forjado y no ha logrado pensamiento crítico verdadero, ni responsabilidad sobre su vida. Así se traza la fantasía de quienes están peleados en su interior, fracturados y hechos fragmentos que no pueden integrar, añorando algo que creen perdido, arrebatado, pero en realidad nunca fue logrado y solamente ven el enemigo en el exterior, sea en el prójimo, que piensa de otro modo, sea en el capital forastero, fallando siempre en tener autocrítica para examinar la propia corrupción. Los hombres robot, los urbos, los manos, los ellos, todos parecen responder a una única fuerza, un odio cósmico, mencionado así en la historieta, que encarna una forma de dominación sin rostro. Se trata de una violencia deshumanizada, un poder que se multiplica sin origen ni propósito más que el de someter. Representa, quizás, y en un plano netamente concreto, y quizás enfatizo, el capitalismo global, el imperialismo, la maquinaria de la guerra o la represión, todo aquello que anula el sentido y borra la identidad, insuflando temor en el corazón de los hombres. Pero ¿qué revela esta noción sobre la mirada interior de quien puede concebir algo como un odio cósmico? Se me presenta como el polo opuesto a la serenidad filosófica de un Marco Aurelio, quien, como lo recuerda en sus meditaciones, contempla la vida con gratitud y con racionalidad, reconociendo incluso en la adversidad una oportunidad de virtud, en una naturaleza que provee generosamente en cada momento, dándonos de comer y sirviendo a nosotros luego de alimento para su desarrollo. Ese contraste a mí me resulta revelador. Puedo comprender la idea del mal, no como un odio, sino como caos primordial, como esa turbulencia original de la que el espíritu humano debe emerger si quiere forjarse a sí mismo. Pero esa fuerza no es enemiga, sino madre. Es la naturaleza misma, ofreciéndonos,
con toda su ambivalencia, la posibilidad de levantar algo donde antes solo había sombra. Allí donde no había destello, permitir que una chispa de conciencia ilumine la penumbra, poniendo al descubierto aquello que estaba oculto. Tal vez, en lo más oculto de la historieta, este haya sido el secreto que guardó su autor, sin decirle a la audiencia que no hablaba en realidad del imperialismo ni de una maldad arrasadora. Quizás fue mal interpretado y en realidad no intentaba abordar temas tan terrenales, sino referirse a la materia misma del caldo primordial de la vida, indiferente a las particularidades del ser humano, pero enriquecedor en tanto lo desafía a crecer y desplegarse. Sin embargo, algo me sugiere o me dice que quizás estoy yendo demasiado lejos al otorgar el beneficio de esta duda y que las reescrituras posteriores a la original del Eternauta, la tendencia a hacer literatura sobre incluso personajes como Ernestito Guevara de la Serna o Eva Perón, indican o sugieren que nada de esto que estoy yo queriendo suponer sea en verdad el caso. Pero bueno, no lo sé. Todo esto que dije no quita que atacar físicamente a un hombre por escribir y desarrollar historias, desaparecerlo por el solo hecho de fomentar sus conceptos, por torpes, equivocados, lúcidos, controversiales, excelentes, mediocres que sean, torturarlo y matar a sus familiares no tiene ningún valor ético ni humano. Es un acto de cobardía de aquellos que temen al pensamiento ajeno, que prefieren apagarlo por la fuerza en lugar de enfrentarlo con ideas mejores. E incluso si su literatura hubiese sido realmente tan nociva, tan distorsionadora o tan manipuladora y encima dirigida a niños, bueno, está bien, perfecto, pero la destrucción del autor nunca podría justificarse. La violencia física no refuta nada, solo deja un vacío donde antes había una voz, imperfecta, discutible, pero viva, y tan nutritiva como el caos confuso y primigenio incluso por aportar errores que hicieran necesario articular su corrección. Es así, eso aporta muchísimo. Articular la corrección en un diálogo y producir un razonamiento más claro puede provenir de ese tipo de fallas. El caso de Oesterheld es especialmente doloroso, sobre todo para la cultura argentina, porque su tragedia personal ha sido usada muchas veces como un modo de elevar su obra, de sacralizarla, como si haber sido víctima de una dictadura hiciera automáticamente que todo lo que escribió se volviera más valioso, más certero, más lúcido. Pero la muerte no consagra el talento. El sufrimiento no convierte una historieta en un evangelio. Su obra puede haber sido, dependiendo de la capacidad de ver de quien la mire, innovadora o mediocre, pueril o madura, artística o un entretenimiento panfletario y artificial, y debe poder ser discutida libremente desde cualquiera de esas perspectivas, porque eso es lo que merece cualquier producción cultural, ser pensada, analizada, discutida con mirada crítica, no canonizada por el solo peso del martirio, cosa que termina siendo como el broche final de un tipo de pensamiento que se dedica a glorificar la victimización. Ahora, hay algo profundamente inquietante, al menos para mí, mi capacidad de ver en la figura del autor del Eternauta, entrelazado con su obra, y es la posibilidad de que él mismo haya sido, en parte, quien transformó su casa en un patíbulo. No por voluntad propia, sino por la lógica de esa misma narrativa trágica que supo construir, una en la que el odio cósmico que imaginó en su libreto terminó manifestándose no como alegoría, sino como hecho, como si en su vida concreta hubiera encarnado él y los suyos la condena que antes había proyectado en sus viñetas. Un odio que no venía de la galaxia ni del capitalismo metafórico, sino que estaba oculto en el propio corazón, capaz de imaginar ese odio, y que se conjugó con el odio de los hombres de carne y hueso, que decidieron jugar a ser más que hombres, a ser dioses, vengativos sobre otros. Y acá no puedo evitar que me venga a la mente, por alguna razón, la admiración de Oesterheld por el Che Guevara, tanto como figura política, como escritor incluso, y en particular me viene a la mente esa dedicatoria tan contagiosamente nociva que Guevara le escribió a Camilo Cienfuegos en su Guerra de Guerrillas, donde exalta el martirio y deja entrever su propio deseo de morir como tal, como mártir. Esa exaltación romántica de la muerte precede su propio suicidio pasivo, el del Che Guevara. Cruzar deliberadamente una frontera donde con advertencias previas y plena conciencia sabía que lo capturarían y lo ejecutarían.
Y aún así, si la historia personal de Oesterheld y su familia tuviera un componente de destino trágico autoimpuesto, nada, e insisto y enfatizo esto, nada justifica su desaparición. Nada borra el crimen. Pero no obstante, la violencia que cayó sobre él, que lo hizo desaparecer como cuerpo, no debería hacerlo aparecer como genio. A lo sumo lo convirtió en estandarte de una forma de ver las cosas, pero esas formas de ver, tal como las obras, deben poder ser pensadas sin miedo, sin silencios obligados ni devociones. Lo que nunca debe desaparecer es la capacidad crítica. Quizás así podría entenderse realmente el valor de la obra de Oesterheld, que logró llenar un espacio que hasta entonces estaba vacío, y creó personajes que viven en la conciencia popular, que son parte de la cultura. Y eso no es poco. Solo que tal vez tendría más valor visto con cariño en vez de con fervor fanático, con valoración de lo que la obra tiene realmente y no con una exageración de su contenido, queriéndolo tal como es en realidad, con sus aciertos y fallas, en vez de fingir que es mejor de lo que es. Cada quien debería poder conservarla en su corazón como un hito importante en su vida. Si así lo fue, que así sea. Si trae recuerdos familiares de compartir de una generación a la otra la fascinación por el Eternauta, genial. Y no obstante, comprender que fuera del impacto emocional, el valor intelectual que tiene, o como obra de arte, puede ser un poco más moderado, o un poco más moderado de lo que se recuerda desde la infancia. A veces aquello que tanto nos gusta debe acompañarnos en una etapa de desarrollo. Es importante para esa etapa, para atravesar distintas perspectivas, pero camino a una mirada con mayor madurez, en la que quizás luego eso queda atrás, con afecto, pero ya no como parte de una mirada más refinada, sino como algo que la antecede. Después de todo este recorrido, lo que me queda por decir es algo que siempre destacó para mí, particularmente, al menos desde que conozco esta frase, y es esa frase del autor original que es revivida por los realizadores de la serie de Netflix, lo de el único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo. Esa cuestión, esa frase, revela la profunda ignorancia de un falso intelecto de pura postura y sin esencia, invadido por cuestiones políticas. Puesto que conocer historias de héroes, tanto como comprender la palabra misma, es comprender todo lo contrario a lo que dice esa frase. Cuando no se utiliza para la demagogia, héroe es una palabra relacionada con aquello que es protegido, conservado, en un principio, similar a Moisés en el arca. Es lo que se separa indemne de las aguas primordiales, de la oscura masa informe, y logra destacarse como un destello de orden divino en la tierra. Esto luego pasa a ser también incluso utilizado para designar al protector, a quien teniendo una capacidad por encima de lo terrenal, que destaca, que está apartado de eso, logra ser faro y guía, vanguardia para marcar un camino que aquellos que sigan puedan pisar sin caer al abismo que el héroe enfrenta, sin diluirse ante la adversidad. Y esto tiene muchos ecos de lo que tiene que ver con el individualismo, ¿no? Por eso también lo planteo de esa manera, porque es así. En cuanto a esta cuestión de que lo protegido, lo apartado, lo secreto, como lo que hay en el arca, es lo que marca un camino, es lo que sirve de guía. Y esto cuadra incluso con la etimología que propone Sócrates a través de Platón en Crátilo, en la que héroe está intrínsecamente conectada con Eros, y el héroe, semidios, proviene de la unión entre un mortal y una deidad. El héroe es así unión de dos mundos, es arte propiamente, porque articula distintas partes en una nueva que conserva todas las singularidades de ambas, pero dando un producto superior que abre camino. Sean estas, o sea, estas etimologías populares de donde dice que la palabra viene de hora o que viene del griego hieros, da igual, siguen señalando al héroe o la noción de héroe como algo preciso, algo de un instante destacado, algo apartado de lo demás, sagrado, algo que nada tiene que ver con la masividad. Y quien quiera desestimar lo que acabo de decir, adelante, por favor, ofrezcan sus argumentos. Espero no sean de las personas que hablan de la importancia de la educación. Por favor. Finalmente, la historieta de Oesterheld, en su origen, fue una obra popular, pensada principalmente
para chicos y adolescentes. Eso lo quiero recontra subrayar. Para chicos y adolescentes. Para niños y adolescentes. Escrita a su altura, con la intención de acompañarlos en esa etapa formativa. Quizás por eso logró una impresión tan profunda. Creció junto a sus lectores, que con el tiempo, ya adultos, siguieron cargando con la huella emocional de aquella primera lectura. Evidentemente. Muchos de ellos acercaron luego la obra a las generaciones siguientes. Y en estas no solo dejó una marca similar, sino que esa huella llegó amplificada por su valor heredado. Venía de sus padres, que les dijeron que era increíble. Y les transmitieron su entusiasmo con la fuerza intacta de un mito familiar. No trajo nada que no se hubiese hecho antes en el extranjero, pero tiene su valor como puente entre culturas, fortaleciendo un estilo de narración que gracias a esto comenzó en algún momento a hacerse más fuerte en una región específica. El Eternauta, sin importar su formato o versión, está orientada a un público joven, inmaduro, o más bien, en la actualidad, a un público que a pesar de su edad, todavía no tiene la mente bien formada y es maleable, fácil de conducir hacia una ideología política con la que ya comulga o hereda de su entorno. Entonces, más allá de traer consigo un valor nostálgico para complacer al niño interior de muchos adultos, o al niño que siguen siendo, lejos de crecer y madurar, de desarrollarse verdaderamente, más allá de todo eso, la obra queda en apuntar netamente a lo nuevo e involuntariamente en establecer un desprecio por el pasado, por mucho que planteen que lo viejo funciona, como si realmente valoraran la memoria cuando la pisotean en beneficio de conseguir audiencia, olvidando el significado de las cosas, de las palabras, de lo que significa héroe, y donde se traza la acepción moderna más conveniente a complacer la picazón de cada quien, como se hace con la palabra héroe, trazándola como algo colectivo y no reconociendo su valor individual. Así se llega a la vana glorificación del presente, que supone una reivindicación del pasado, pero no mira atrás para comprender ni para escuchar, sino para hacer oír su llanto y bañarse de fanatismo y blanda moralina, como la adaptación nueva, que es igual de tibia y complaciente, que no presenta interrogantes ni desafíos, sino una dosis más de falopa mental y miedo al fin del mundo. Miedo, en fin, miedo a ser controlados, sin tenerle suficiente miedo a ser esclavos de su propia pereza, de sus costumbres menos edificantes, de sus vicios y su tendencia a la decadencia por carencia de voluntad, de coraje, para salir de la división política interior y comenzar a razonar y valorar las cosas por cómo son, y no por cómo les dijeron que son, repitiéndolo sin pensar, haciendo a las personas más débiles y fáciles de controlar, actuando como humanos de su propia invención, que incluso contra su voluntad solo sirve de herramienta al poder político, de los capitales que dominan la faz del mundo, para lavar el cerebro y controlar las mentes de quienes, limitados por la emotividad, no logran comprender fuera de la hipnosis colectiva en la que se unen como gotas de agua en un mar de confusión, o como copos de nieve en un gélido entorno que mata todo lo que toca, que no da lugar a todo aquello donde podría germinar una mente diferente, capaz de liberarse del yugo que aplasta con corrientes emotivas y brutalidad, aniquilando cualquier rasgo de razonamiento, de arte y verdadera sensibilidad, manteniendo todo en un círculo vicioso del que nada despunta, navegando un ciclo sin fin que se reitera una y otra vez. Esto ya lo viví.